Hubo un momento en la historia argentina en que millones de personas se acercaron a un cajero automático y no pudieron retirar su propio dinero. No era una pesadilla, no era una película, era diciembre de 2001. Y lo que muy pocos saben hasta hoy es que eso no fue un accidente, no fue una crisis que cayó del cielo, fue el resultado de una cadena de decisiones, decisiones que se tomaron años antes, en silencio, con nombres y apellidos, y con consecuencias que todavía hoy seguimos pagando. Que si usted vivió esos años, si recuerda la cola en el banco, el miedo, la incertidumbre, este video es para usted, porque hoy vamos a contar lo que realmente pasó, no el resumen que dieron los noticieros, sino las decisiones de fondo, las que nadie explicó bien, las que determinaron el destino de millones de argentinos. Si quiere entender lo que realmente ocurrió en Argentina, suscríbase a este canal, porque acá no contamos la historia oficial, contamos la historia real. Para entender el corralito, hay que retroceder casi una década. Estamos en 1991. Argentina estaba destruida por la hiperinflación. Muchos de ustedes lo recuerdan con claridad. Los precios que cambiaban 2 veces en el mismo día. El dinero que se derretía entre los dedos. La desesperación de no saber cuánto iba a costar el pan mañana. En ese contexto, el gobierno de Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo lanzaron una medida que parecía un milagro. La convertibilidad. Un peso, un dólar. Simple, contundente. Y para millones de argentinos fue como respirar después de años bajo el agua. La inflación desapareció casi de la noche a la mañana. Los precios se estabilizaron. Se podía planificar. Se podía ahorrar. Se podía pensar en el futuro. Y el mundo miraba a Argentina como un modelo. El Fondo Monetario Internacional aplaudía. Los inversores llegaban. Los créditos se abrían. Pero había algo que muy pocos entendieron en ese momento. Algo que los economistas que diseñaron el sistema sí sabían, y que eligieron no decir en voz alta. La convertibilidad era una trampa con fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque atar el peso al dólar significaba algo muy concreto. Argentina no podía imprimir dinero, no podía devaluar, no podía ajustar su economía a su propia realidad. Para mantener ese sistema funcionando, el Estado necesitaba dólares, siempre más dólares, y cuando los dólares propios no alcanzaban, la solución era pedir prestado, y pedir más, y después más. Durante los 90, Argentina se endeudó a un ritmo que hoy resulta difícil de imaginar. Cada año la deuda crecía, cada año los intereses crecían, y cada año el sistema necesitaba más crédito para seguir en pie. Lo que nadie vio venir fue que ese modelo tenía un límite, y que cuando ese límite llegara, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que el que iba a pagar la cuenta, no iba a ser el sistema, iba a ser la gente. Pero en los 90 eso era difícil de ver, porque la vida cotidiana había mejorado, porque el dólar barato permitía viajar, importar, consumir, porque había una sensación genuina de prosperidad. Y esa sensación tapaba todo lo demás. A mediados de los 90 empezaron a aparecer las primeras señales. En 1995, la crisis del tequila en México sacudió a toda América Latina. Argentina sintió el golpe. El desempleo trepó. Los bancos temblaron. Pero el sistema resistió. Y esa resistencia fue interpretada como una prueba de fortaleza. La convertibilidad aguantó, decían. El modelo funciona. Lo que no se dijo fue que para aguantar ese sacudón, Argentina tuvo que pedir más deuda, tuvo que ajustar más, tuvo que sacrificar más. El sistema sobrevivió la crisis de 1995, pero salió más frágil de lo que entró. En 1998 llegó otra tormenta. La crisis asiática primero,
la crisis rusa después. Los mercados internacionales se cerraron, el crédito se encareció, y Argentina, que dependía del crédito para respirar, empezó a asfixiarse lentamente. Ese año comenzó una recesión que duraría 4 años. 4 años de caída. 4 años de desempleo creciente. 4 años de empresas que cerraban, de familias que perdían el trabajo, de un país que se iba vaciando por dentro. Hay números que lo explican y hay imágenes que lo dicen mejor que cualquier número. En 1998 el desempleo rondaba el 13%. Para 2001 ya superaba el 20%. 1 de cada 5 argentinos en edad de trabajar no tenía trabajo. Pero eso no lo vivía igual alguien en Palermo, que alguien en el Gran Buenos Aires, o en Tucumán, o en el Chaco. En las provincias del norte, el Estado era casi el único empleador real. Cuando los ajustes llegaron primero ahí. Sueldos que se pagaban con retraso, jubilaciones que se licuaban, maestros que trabajaban sin cobrar durante meses. En el conurbano bonaerense, fábricas que habían funcionado durante décadas cerraron sus puertas en cuestión de meses, no porque fueran ineficientes, sino porque el dólar barato hacía más conveniente importar que producir adentro. Esa fue otra consecuencia que muy pocos quisieron ver en su momento. La convertibilidad no solo estabilizó los precios, también destruyó silenciosamente la industria nacional, y con ella millones de puestos de trabajo que nunca volvieron. Los que vivieron esa época en las ciudades del interior recuerdan algo muy concreto: los negocios que cerraban, el centro comercial que se iba vaciando, el vecino que emigraba, la sensación de que algo se estaba rompiendo, aunque nadie lo nombrara todavía con esas palabras. Y sin embargo, la convertibilidad seguía en pie, intocable, sagrada. ¿Por qué? ¿Por qué ningún gobierno se animó a modificarla? ¿Por qué se aferraron a ese sistema incluso cuando era evidente que estaba destruyendo a la economía real? Esa es una de las preguntas que todavía hoy tiene respuestas incómodas. Parte de la respuesta está en el miedo. El miedo a la hiperinflación era tan profundo, tan visceral, que ningún político quería ser el responsable de tocar el peso dólar. Pero había algo más, algo que en su momento no se veía con claridad. El sistema le convenía a algunos. Los bancos habían prestado en dólares. Si Argentina devaluaba, millones de deudores en pesos no podrían pagar sus créditos en dólares. El sistema financiero colapsaría. Y los que tenían sus ahorros en dólares dentro del sistema bancario tampoco querían ningún cambio, porque el cambio significaba pérdida. Años después entenderíamos que mantener la convertibilidad en esos años no era una decisión técnica, era una decisión política y, como toda decisión política, protegía a algunos a costa de otros. Llegamos al año 2000. Fernando de la Rúa había ganado las elecciones prometiendo honestidad, orden y continuidad del modelo económico. La gente votó esperanza, votó cambio de estilo, pero no votó cambio de fondo. Y eso era parte del problema. El nuevo gobierno heredó una deuda descomunal y una economía en caída libre, y las opciones que tenía eran todas malas. Podía devaluar y enfrentar el caos político de romper la convertibilidad. Podía defaultear y dejar de pagar la deuda. O podía seguir pidiendo prestado y ajustando, esperando que algo mejorara. Eligieron la tercera opción. El resultado fue el ajuste más duro que Argentina había visto en democracia. Recortes de sueldos a empleados públicos. Recortes de jubilaciones. Reducción del gasto en salud y educación. Medidas que golpeaban a los que ya estaban golpeados, mientras el sistema que había generado el problema seguía intacto. En 2001, la situación se hizo insostenible. Los mercados
ya no le prestaban a Argentina ninguna tasa razonable. La recesión se profundizaba. El desempleo superaba el 20% y la gente empezaba a desconfiar. Fue entonces cuando De la Rúa tomó una decisión que en su momento fue presentada como la solución. Llamó de vuelta a Domingo Cavallo, el mismo hombre que había diseñado la convertibilidad 10 años antes, el mismo que se había convertido en el símbolo del milagro económico de los 90. Ahora volvía para salvar lo que él mismo había construido. Lo que nadie vio venir fue que Cavallo no llegaba a desmantelar el modelo, llegaba a sostenerlo a cualquier precio. Y ese precio fue el megacanje. En junio de 2001, el gobierno anunció una operación financiera de proporciones históricas. Argentina canjeó deuda que vencía en el corto plazo, por nueva deuda a más largo plazo. El objetivo declarado era ganar tiempo, demostrarle a los mercados que el país podía honrar sus compromisos. El problema era lo que estaba escrito en la letra chica. Las tasas de la nueva deuda eran altísimas, en algunos casos superiores al 15% anual. Argentina no estaba resolviendo su problema de deuda, estaba postergándolo y haciéndolo más grande. Los bancos que participaron del megacanje cobraron comisiones enormes. El Estado argentino pagó esas comisiones con dinero que no tenía, y los ciudadanos comunes no tuvieron ninguna voz en esa decisión. Años después, ese megacanje fue investigado judicialmente. Se habló de irregularidades, de conflictos de interés, de funcionarios que beneficiaron a los mismos bancos con los que luego trabajarían. Pero esa historia también quedó sepultada bajo el peso del colapso que vino después. Los mercados ya no le prestaban a Argentina ninguna tasa razonable, y la gente empezaba a desconfiar. Y cuando la gente desconfía de un sistema bancario, hace lo más lógico del mundo. Retira su dinero. Durante los meses previos al corralito, miles de millones de dólares salieron de los bancos argentinos. No de golpe, despacio, en silencio, pero en volúmenes que el sistema no podía absorber. Pero esa no era toda la verdad, porque mientras los ahorristas comunes empezaban a retirar sus pesos con cautela, había otro movimiento que se producía en paralelo, un movimiento que muy pocos vieron, y que todavía hoy genera controversia. Grandes empresas, grandes inversores, sectores con información privilegiada, habían empezado a mover su dinero al exterior mucho antes. Cuando llegó el corralito, los que tenían menos fueron los que más perdieron. Los que tenían más ya habían puesto a salvo sus activos. El 1 de diciembre de 2001, el gobierno de la Rúa anunció lo que quedaría en la historia como el corralito. El decreto era técnico, frío, burocrático. Decía que los retiros en efectivo quedaban limitados a 250 pesos o dólares por semana. 250 pesos para una familia entera por semana. Esa noche, millones de argentinos fueron a dormir sabiendo que su dinero estaba dentro de un banco, al que ya no podían acceder libremente. La justificación oficial era técnica. Había que frenar la fuga de depósitos para salvar el sistema financiero. Pero lo que no se dijo fue algo más profundo, algo que con los años se fue entendiendo mejor. El corralito no fue la causa de la crisis. Fue el síntoma final de un sistema que ya no tenía salida. La decisión real había sido tomada 10 años antes, cuando se diseñó un modelo que dependía de crédito eterno es menor que numeral cero, 5 numerales mayor que en un país que no podía garantizarlo. El corralito fue la última ficha de un dominó, que alguien había empujado mucho tiempo atrás. Los días que siguieron son parte de la memoria colectiva de todos los que vivieron esa época. Las colas interminables frente a los bancos, la gente que no podía pagar el alquiler, los comerciantes que no podían comprar mercadería, las familias que no llegaban a fin de mes.
Pero hay algo que los números no terminan de capturar y que solo entienden los que lo vivieron. Era la humillación, ir a buscar el dinero propio, el que uno había ganado con trabajo, el que uno había ahorrado durante años, y encontrar una reja, un cartel, un empleado bancario que le explicaba con voz entrenada que no podía entregárselo. Hubo personas mayores que habían ahorrado toda su vida para tener algo propio en la vejez, que habían confiado en el sistema porque el sistema les dijo que era seguro, que de un día para el otro vieron ese ahorro bloqueado, congelado, inaccesible. Hubo jubilados que no podían retirar su propia jubilación, comerciantes que no podían pagar a sus proveedores, empleados que cobraban sus sueldos en cuotas, porque los bancos no tenían efectivo suficiente. Y hubo algo más, algo que quedó en la memoria de muchos que vivieron esos días, la sensación de que el Estado, que durante una década les había pedido que confiaran, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que pusieran su dinero en el banco, que creyeran en el modelo, los había abandonado. Esa sensación no desapareció en enero de 2002 cuando levantaron el corralito, ni en 2003 cuando la economía empezó a recuperarse. Para muchos argentinos, algo en esa relación con las instituciones se rompió para siempre. Y el ruido de las cacerolas, ese sonido que empezó en los barrios y terminó en las calles, que empezó como protesta y terminó como detonante. El 19 de diciembre, De la Rúa decretó el estado de sitio. Esa noche, Buenos Aires ardió. El 20 de diciembre renunció. Salió en helicóptero de la Casa Rosada, una imagen que ninguno de los que la vieron olvidó jamás. En los días siguientes, Argentina tuvo 5 presidentes en 2 semanas. 5 presidentes. En 2 semanas. Y en medio del caos, el nuevo gobierno tomó la decisión que todos sabían que era inevitable, pero que nadie había querido tomar. Argentina declaró el default más grande de la historia hasta ese momento. 100.000 millones de dólares de deuda, impagos. Y la convertibilidad terminó. El 1 a 1 murió. El peso se devaluó. Lo que durante una década se había presentado como el pilar del orden se derrumbó en cuestión de días. Pero la historia no termina en el derrumbe, termina en lo que vino después y en lo que eso nos dice sobre las decisiones que se tomaron. La especificación asimétrica, un nombre técnico para una injusticia concreta. Cuando el peso se devaluó, las deudas en dólares de las empresas fueron convertidas a pesos 1 a 1, pero los ahorros de la gente también fueron convertidos, y el tipo de cambio real terminó siendo mucho más alto. En la práctica, el que debía dólares salió beneficiado. El que tenía ahorros en dólares perdió una parte importante de su patrimonio. Años después entenderíamos que esa decisión tampoco fue neutra, tampoco fue técnica. Hubo ganadores, hubo perdedores, y la línea que los separaba no fue el azar. Los que perdieron, en su enorme mayoría, fueron los que habían confiado en el sistema, los trabajadores, los jubilados, la clase media que había ahorrado en dólares porque el Estado les había dicho que era seguro. Los que ganaron o salieron mejor parados fueron los que tenían información, contactos o recursos para anticiparse. Esa asimetría no fue un error del sistema, fue una característica del sistema. ¿Qué nos deja todo esto? Nos deja algo que vale la pena decir en voz alta, aunque duela. La crisis de 2001 no fue una catástrofe natural, no fue un terremoto, no fue una inundación. Fue el resultado de decisiones humanas, de decisiones políticas, tomadas por personas con nombres y apellidos, en momentos concretos. Algunas de esas decisiones fueron errores genuinos,
errores de diagnóstico, de contexto, de timing. Otras fueron algo más. Fueron decisiones que protegían intereses concretos, a costa del bienestar general. Y lo más doloroso de todo es que muchos de los mecanismos que llevaron al 2001 no desaparecieron con la crisis. La dependencia del crédito externo, la dificultad para construir un ahorro nacional genuino, la brecha entre los que tienen información y los que confían ciegamente en las instituciones. Argentina siguió enfrentando versiones de esos mismos dilemas en los años que vinieron, y los sigue enfrentando hoy. Los que vivieron el corralito no lo olvidaron, y esa desconfianza hacia los bancos, ese instinto de no dejar todo adentro del sistema, esa costumbre de guardar algo debajo del colchón, no es irracionalidad, es memoria. Es una lección aprendida a un costo muy alto. Y si algo nos enseña a estudiar esos años con honestidad, es que las grandes crisis no llegan de golpe, llegan despacio, con señales que se pueden leer, con decisiones que se pueden cuestionar. El problema es que cuando las señales son visibles, a veces es tarde, y los que pagan las consecuencias rara vez son los que tomaron las decisiones. Eso no cambió en 2001, y es la pregunta que Argentina sigue haciéndose. Sin terminar de responderse, queremos preguntarle algo muy concreto. ¿Qué perdió su familia con el corralito? No los números, no las cifras, sino lo que eso significó en su casa, en su mesa, en su familia. ¿Recuerda cómo se enteró? ¿Qué hizo ese día? ¿Hubo algo que su familia tuvo que resignar? ¿Un proyecto? ¿Un sueño? ¿Una seguridad que nunca volvió? Cuéntenoslo en los comentarios, con nombre, sin nombre, como quiera, pero cuéntenoslo, porque esos testimonios son parte de la historia real de Argentina, la que no aparece en los libros, la que vivieron las familias, y esa historia merece ser guardada. Porque Argentina Oculta no solo cuenta lo que decidieron los poderosos, también guarda la memoria de los que lo sufrieron en silencio.